lo primero que debemos pensar es cómo movemos o cómo transformamos esa mirada y esos criterios tan adultocéntricos que solemos tener para la formulación de políticas públicas y también para la promoción de formas de participación ciudadana, ¿verdad? De ejercicio, en definitiva, de la democracia en nuestras sociedades. Creo que tenemos, digamos, que incorporar estas nuevas lógicas, estas nuevas formas de participación social que en muchos casos impulsan justamente los y las jóvenes en nuestros países. Incorporarlas en el sentido de reconocerlas, incorporarlas en el sentido de revalorizarlas y, por supuesto, de permitirles también la incidencia desde esas formas particulares de participación o esas formas novedosas de participación que tienen. Eso nos obliga a, obviamente, renovar nuestros enfoques, renovar nuestras prioridades, renovar también nuestras narrativas y nuestros métodos de participación. Creo que ese es un desafío y una oportunidad a la vez que la región latinoamericana y caribeña enfrenta, y que allí estamos todos y todas comprometidos desde nuestras instituciones, desde nuestros lugares, para permitir esa expresión. Es necesario que las políticas públicas en sentido amplio y en sentido general en nuestra región contemplen esta participación. En definitiva, aquel concepto que utilizábamos hace ya algunos años para promover elementos vinculados, por ejemplo, a la equidad de género, también deben aplicarse, y por eso yo insisto en el entrelazamiento entre lo generacional y lo de género. Aquellas premisas para la equidad de género que impulsábamos deben incorporarse también con la mirada generacional. ¿De qué premisas estoy hablando? A mí siempre me gusta jugar con las palabras, y en la equidad decíamos, todas lo recuerdan, ¿verdad? La equifonía, ¿m? Es decir, la posibilidad de que se use la voz, pero no solo, que esa voz incida, ¿sí? Tenga determinación y no que sea solamente testimonial. La equivalencia, en tanto valor social y valor económico, en este caso de las acciones de los y las jóvenes, y la equipotencia, es decir, la posibilidad de incidir en los mecanismos de toma de decisión. Y esos creo que son las oportunidades y los desafíos que tenemos en estos momentos en América Latina, y que por supuesto combinan estas dos dimensiones que estoy enfatizando. Bueno, coincido con Karina, y bueno, tú nos invitas a hablar de oportunidades, pero yo voy a decir que Karina también está señalando el gran reto de romper inercias para poder hacer esa renovación y incorporación de los enfoques. Aún así, digo, no partimos de cero, hay un conocimiento acumulado en la región, muchos diagnósticos y estudios sobre estas situaciones, las fuentes y orígenes de las desigualdades. Tenemos el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que de alguna manera nos dan dirección, y también discusiones a nivel regional, ¿no? Que van en sinergia con los ODS, como el Consenso de Montevideo. Yo creo que en este marco de oportunidades, del conocimiento acumulado, en mi caso, bueno, hablando desde la academia, pues es cómo podemos aportar nuevos elementos que se requieren para la decisión informada de esas políticas públicas, ¿no? Y voy a dar rápidamente un par de ejemplos. Tenemos muy claro, y creo que es difícil que alguien diga que no, que es necesario tener incorporada la dimensión de género en todo el entendimiento de las desigualdades durante la juventud. Pero ¿eso qué implica? Por ejemplo, tú hablabas del reto educativo ante COVID, entender que las razones de la deserción también tienen una dimensión de género. Y creo que pasa lo mismo en otro tema del que no hemos hablado en este conversatorio todavía, que tiene que ver con la violencia. También varios de los países de América Latina tienen elevados índices de violencia, de muertes violentas entre la población joven. Y eso además se puede sumar suicidio. Y esta es una variable que también tiene una fuerte dimensión de género. La violencia contra las mujeres, la violencia de género, el feminicidio, tiene una fuente, un origen, y tiene que atenderse entendiendo ese contexto. Pero también la violencia, en el caso de los jóvenes
varones, que es más alto, por ejemplo, por homicidios en algunas zonas, pues hay que entender cuáles son los orígenes de esa violencia. Y creo que uno de los grandes retos, oportunidad porque lo tenemos más o menos claro, es cómo incorporamos todas estas dimensiones en un mundo que está cambiando a una velocidad más rápido de lo que desde ese enfoque adultocéntrico al que hacía Karina referencia podemos entender. Bueno, ya hablaron, por ejemplo, de cómo integramos lo que nos refleja la participación política de los jóvenes en términos de esas desigualdades, pero también esta crisis sanitaria nos ha mostrado otras, como las desigualdades vinculadas al acceso a la tecnología y a la información, ¿no? Y hay otros procesos emergentes que tenemos que responder, como por ejemplo esta clara integración de niños y jóvenes en los procesos migratorios en la región, ¿no? Entonces los dejo, tú hablabas de oportunidades y yo lo dejo planteado como retos que a la discusión de antes, pues tenemos que sumar y sumar de manera, como decía Karina, pues muy rápida con esta incorporación de nuevos enfoques. Es cierto, yo creo que tanto Karina como Silvia se han ido a un nivel de desagregación respecto de los diferentes elementos que tenemos que considerar para abordar o para desarrollar una estrategia integral, para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes y las jóvenes, que son distintos también, como ya hemos señalado. Se ha vivido de manera distinta la pandemia y se han vivido de manera distinta también pues, el proceso de crecimiento de las desigualdades aún antes de la pandemia. Yo quisiera poner el énfasis en lo que mencionabas, Laura, en el sentido de cuáles son las oportunidades, cuáles son esas oportunidades que podemos casi hacerlas tangibles, ¿no? Y yo creo que pues no podemos desperdiciar esta enorme crisis. Es una enorme crisis que nos lleva a repensar los modelos de desarrollo económico que hemos privilegiado. Modelos de desarrollo económico que han privilegiado obviamente la eficiencia en los mercados, nada malo con ello, pero que han soslayado otros objetivos tan valiosos como son la equidad y la sustentabilidad. Entonces yo diría que ahora pues tenemos que, como es una crisis de unas magnitudes enormes, la respuesta tiene que ser de esas magnitudes. Entonces tendremos que repensar de qué manera fincamos los objetivos y lo hacemos ya de una manera real y concreta, de ver cuál es el impacto en cada uno de los grupos de población a los que queremos proteger. Entonces hay que empezar por un mapeo. Es muy importante tener un mapeo de cómo la crisis ha afectado a los diferentes grupos. Ya hemos abordado algunas de las cuestiones y características específicas de las mujeres jóvenes, pero es evidente que los jóvenes en general no pueden verse como un grupo. Hay jóvenes que tienen una mayor precariedad, una mayor vulnerabilidad, una menor protección, y entonces yo diría que en un mundo en donde los recursos no son infinitos, hay que priorizar esos jóvenes, pero para ello tenemos que mapearlo, porque sabemos que, por ejemplo, en Brasil, en Sao Paulo, tienes una incidencia de mortalidad del COVID de 0.5 y en algunas favelas llegas al 60%, ¿no? Entonces, esto de medir el desarrollo por medio de indicadores promedio no nos sirve de mucho. Tenemos realmente que ver los impactos en los deciles.